Se calcula que un 11% de la población española lo sufre y eso puede repercutir de forma importante también en su salud. Queremos conocer mejor qué es, sobre todo qué herramientas tenemos para poder combatirlo, para poder abordarlo. Gloria Rojas es catedrática de Derecho del Trabajo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es exactamente? ¿En qué situaciones podemos hablar de acoso laboral, de mobbing? Sí, ¿en qué situaciones? Has definido, me ha parecido escucharte, que lo defines como toda acción que tiene como objetivo tal cosa. Esa parece una definición que puede ser correcta, pero no es una definición legal. ¿Y por qué? Porque no tenemos en España, en toda la regulación que hace referencias al acoso, no tenemos una definición de acoso laboral, con lo cual tenemos definiciones dadas por los jueces. En cualquier caso, lo que quiero que quede claro, que no es una acción, nunca el mobbing, el acoso laboral puede ser una sola acción, es una conducta repetitiva, reiterada. La jurisprudencia entiende que así como puede haber una sola conducta para el acoso sexual, no así para el acoso sexista por razón de sexo o el acoso laboral, acoso psicológico. Habla usted de que no está bien definido, digamos, en el ordenamiento jurídico. Esto no sé si dificulta también su detección, su identificación. Sí, claro, mucho, pero no está definido el acoso moral, el acoso psicológico, el mobbing. Sí está definido el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y esto porque hace 20 años que ya se transpusieron directivas comunitarias a la legislación española, pero en particular eran dos directivas antidiscriminación. Esa es la razón de que lo que se regule sea el acoso discriminatorio por razón de sexo y sexual, pero no el mobbing. Entonces el mobbing, el acoso psicológico, el que no tiene un móvil discriminatorio ha ido como a la saga, pero todavía a día de hoy no tenemos, así como incluso la ley, por cierto, del solo sí es sí, la ley integral contra de protección de la libertad sexual, vuelve a insistir en el acoso sexual y por razón de sexo, pero porque no podía ser de otra manera. La única norma que sí habla de acoso laboral y moral, como refiriéndose al mobbing, es el Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, para los supuestos de acoso en la administración pública, por cierto, un sector donde se da mucho el acoso laboral, pero no lo define, solo para decir que es una sanción muy grave, que es una falta muy grave y que se le ha sancionado gravemente. Cuando hablamos de acoso laboral, ¿tiene que ocurrir necesariamente en vertical, de algún superior a un empleado, o puede darse también en horizontal? No, claro, existen en diversos supuestos, existe el acoso vertical, ascendente y descendente. El acoso vertical descendente es el más habitual, el que se puede llamar bossing. Se llama bossing, pero no desde la cultura jurídica o de la literatura jurídica, sino psicológica, ¿no? Es del jefe, ¿no? Bossing. Sí. Ese es el más habitual, quizá incluso el más dañino, ¿no? Porque lo que pretende es una persecución al trabajador para obligarlo a abandonar y así ahorrarse un despido, normalmente. Esa sería la intención. Pero luego está el acoso horizontal. El acoso horizontal, que es entre compañeros de trabajo. Entre compañeros de trabajo, por cierto, muy típico en la administración. En la administración, incluso donde se da una mezcla de acoso horizontal y ascendente, cosa impensable en una empresa privada. A ver a qué trabajador se le ocurre acosar al jefe, ¿no? Pues ya está en la calle encantadísima la situación, ¿no? Pero en la administración sí se da por aquello de los traslados y tal, y esa situación de mayor estabilidad que existe en la administración, esa creencia de que aquí a mí no me va a pasar nada, entonces yo normalmente me agrupo con otros y acoso al jefe de servicio que acaban de trasladarlo aquí con el fin de que pida un traslado y se vaya a otro sitio. Por tanto, es en la administración donde sí se dan el acoso vertical ascendente y además grupal, horizontal. Esta situación puede complicar mucho la vida de las personas que lo sufren. Ahora hablaremos de la parte que afecta a la salud, pero ¿de qué herramientas disponemos? ¿Qué tenemos a nuestro alcance para poder combatirlo, para poder hacerle frente? El acoso laboral hay que plantearlo siempre como un riesgo en el trabajo. Es un riesgo de los llamados riesgos psicosociales, junto al estrés, o del burnout, ¿no? Otro tipo de riesgos que existen laborales. Como consecuencia de considerarlo un riesgo, el primer abordaje que hay que hacer respecto del acoso es un abordaje preventivo, es una materia de prevención de riesgos laborales. ¿Y cómo se abordan los riesgos? Previniéndolos, o sea, y una de las medidas principales, no quiero enrollarme por ahí, tengo cierta tendencia a irme por petenera, la principal medida preventiva es el protocolo antiacoso, ¿no? ¿Están las empresas obligadas a contar? Están las empresas obligadas. Vamos a ver, existe una media confusión y sobre todo a partir de la ley 10/2022, esta integral
para la protección de la libertad sexual, que repito, eso sería para los acosos sexuales solo y sexistas, ese caso determinado. en Sí. donde se dice, si uno busca en Internet, encuentra que se dice, todas las empresas están obligadas. No, todas las empresas no están obligadas. Todas las empresas están obligadas a establecer medidas de prevención. Todas las empresas están obligadas a establecer medidas para que no existan ambientes tóxicos, organizar el trabajo de manera que se eviten las relaciones tóxicas, las relaciones interpersonales tóxicas y tal. Y una de las medidas, dice la ley, es el protocolo. Esa sería, digamos, la parte preventiva, como decíamos. La parte preventiva. ¿Pero qué puede hacer el efectivamente. empleado? La protección, perdón. El empleado, ¿qué puede hacer? El trabajador. ¿Qué puede ser el trabajador o trabajadora que sienta que le está ocurriendo Sí. algo? Porque, repito, son conductas reiteradas, dejando al margen el acoso sexual, ¿vale? El acoso... Fíjese que el acoso sexista también es acoso psicológico o móvil, solo que por razón de sexo. O sea, cuando se acosa a una persona trabajadora, no con intención de atentar a su libertad sexual, no buscando un favor sexual, por ejemplo, sino simplemente porque es mujer. O sea, conductas misóginas, machistas, etcétera. También se puede dar frente al trabajador varón, en entornos fuertemente feminizados, donde se acosa precisamente al trabajador varón por ser varón, ¿no? Bueno, ¿qué puede hacer un trabajador o trabajadora cuando siente que le está ocurriendo algo de ese tipo? Cosa que hay que distinguir también de un ejercicio del mando en la empresa relativamente autoritario. Es que a mí me grita, es que a mí cuando me ordena lo que tengo que hacer, bueno, pues en fin, hay empresarios o encargados o jefes o gerentes que deberían hacer un cursillo, ¿no?, sobre el ejercicio del mando. Eso no es necesariamente acoso, ¿no? Pero cuando una persona trabajadora entiende que está siendo víctima de acoso y ya empieza a sufrir algunas secuelas psicológicas normalmente, luego se somatizan incluso. Sí, enseguida vamos a hablar de esa parte también. Exactamente. Pues lo primero que tiene que hacer es, si existe un protocolo, ponerlo en marcha, intentar ponerlo en marcha, y si no, denunciarlo ante la empresa, ponerlo en conocimiento de la empresa, aun cuando sea el propio empresario el que acosa, porque el empresario será responsable si no hace nada. Siempre notificarlo en cualquier caso, A la proceder autoridad dentro de la empresa. a denunciarlo, exactamente. Exacto. Pues Gloria Rojas, catedrática de Derecho del Trabajo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a Buenos ustedes. días. Decíamos que también queríamos ahondar en la parte de la salud, de cómo afecta a la salud de las personas que sufren acoso laboral o mobbing. Vamos a hablar con Alfonso Cárdenas de La Millar, él es psicólogo del grupo Cármides, que trabaja para la Fundación La Caixa. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta. Bueno, esa parte, como decimos, que nos puede afectar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista incluso físico, ¿qué efectos puede tener el mobbing? Pues sinceramente podemos encontrar dentro de lo que es la población que se encuentra en un panorama de riesgo alto, que al fin y al cabo es lo que hemos medido nosotros, el riesgo en el que se puede encontrar una persona de sufrir este acoso, pues lo que más nos llama la atención es el hecho de que estas personas de riesgo alto, 6 meses después de que nosotros hubiésemos medido precisamente este riesgo, encontramos un porcentaje mucho mayor de padecer un trastorno de ansiedad generalizado. Estaríamos hablando de una alarmante casi 5 veces más probabilidad de padecer uno de estos trastornos de ansiedad. Y es que al fin y al cabo, cuando sucede este tipo de conductas en el trabajo, cuando una persona está abocada frente al acoso laboral, empiezan otros procesos como pueden ser, por ejemplo, la rumiación, el ostracismo, la exclusión, los cambios en la dinámica de poder o incluso que la propia persona se vaya aislando y cambie su comportamiento, lo cual ya de por sí es bastante problemático y que puede llegar pues, a un tema patológico, cual ya estaríamos hablando de una gravedad mucho mayor. Claro, y no sé si ustedes han podido estudiar o analizar si existe algún perfil de trabajador, de trabajadora que pueda estar más expuesto a sufrir este tipo de acoso. Bueno, realmente cuando hablamos de la probabilidad y los factores de riesgo de sufrir acoso, tenemos que centrar un gran punto en el tema del contexto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando tenemos en cuenta los factores de riesgo, estos suelen estar presentes en elementos como pueden ser, por ejemplo, la precariedad laboral, la competitividad, la mala comunicación, un liderazgo ineficaz, por lo que tampoco podríamos culpar justo a la persona que sufre el acoso de que son sus características propias las que perpetúan este tipo de situación. No, es cierto luego. que, por ejemplo, pertenecer a grupos minoritarios o que están ya de por sí discriminados te hacen más vulnerable a este tipo de conductas. Sin embargo, estar inmerso en un contexto de trabajo en el que ya de por sí se vulneren
características de carácter laboral o de bienestar psicológico, son las que realmente fomentan este tipo de aparición. Bueno, en cualquier caso, lo hemos escuchado, existen herramientas, mecanismos legales para poderlo denunciar. Lo primero, siempre notificarlo a la empresa y bueno, para tratar de que se resuelva lo antes posible esta situación. Alfonso Cárdenas de la Millar, psicólogo, gracias por habernos también acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias a vosotros.